Mi nombre es Carolina Ramos. Mis áreas de formación son traductorado público, profesorado de inglés y profesorado de música. Y me apasiona escribir, leer y creo mucho en el poder que tienen las palabras. Hola Caro, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿todo bien? Hola Martín, ¿todo bien? Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, sabes que la charla de hoy es especial porque estaba pensando que a veces definimos mucho a las personas por su profesión, por aquello a lo que se dedican, pero somos mucho más que eso, ¿no? Y en tu caso, el combo de áreas de tu formación y también en el que te desempeñás, en el que trabajás, muestra un poco eso, ¿no? Tu pasión por lo artístico se puede ver, por el lado de la música, por ejemplo, y también por el tema que va a ser nuestro tema central hoy, que es la escritura. Que lo comparto también, por eso decía que es un tema especial, a mí me gusta mucho escribir. Pero quería escucharlo de tu lado, saber cómo fue tu experiencia. ¿Cómo comenzó esa pasión por la escritura, digamos? Bueno, comenzó desde muy chiquita. En mi casa siempre hubo muchos libros y tanto mis padres como mis abuelos siempre nos regalaban muchos libros. Era una parte importante en la familia, los momentos de lectura, y era algo que me gustaba mucho. Y recuerdo que en primer grado, después de empezar a escribir las primeras frases, justo el otro día encontré mi cuaderno de primer grado y ¿Lo guardás estuve todavía? leyendo, sí lo tengo, y veía las primeras páginas, son con una A grande que había que dibujar y repetir varias veces, pero ya en noviembre tengo una figurita pegada y en base a eso había que hacer una historia. Ah, mira. Y me acuerdo que me encantó esa tarea. Recuerdo hasta ahora la sensación que tuve como, ay, qué desafío, esto me encanta. Y bueno, escribí una página y media, pero me parece que como ¿Primer grado, para dijiste? primer grado, Sí, es un montón. digo, ay, como que se nota que era algo que me gustaba, Sí. que no se ve en otras tareas de matemática, por ejemplo. Y bueno, desde ahí me gustó. Siempre tenía diarios íntimos y me gustaba mucho escribir cartitas a mis amigos. Como siempre nos estábamos mudando con mi familia, solía mantener contacto por cartas. Así que desde chiquita ya... Cuando todavía no usábamos celulares y todo eso. Sí. Y me acuerdo que en una de las casas tenía una biblioteca y me había propuesto hacer una biblioteca para mi vecindario. Entonces yo a todos mis libritos le ponía la fecha de evolución y todo. Sí, así que desde Está chica bueno. es algo que está muy presente. Podemos decir que hasta fue como un juego, una cuestión lúdica, digamos. Sí. Mirá qué bueno. Recién, Caro, mencionabas que en tu casa había muchos libros. Y hay un conjunto que es inseparable, que es el de lectura más escritura, ¿no? Entonces ahora, después de saber cómo comenzó esa pasión por la escritura, quería saber qué significan estas dos cosas, la lectura y la escritura en tu vida. ¿Qué son para vos? Para mí son una forma de expresar y de comunicar y de conectar también con otras realidades, con otras personas, con otras ideas. Y me parece que es algo muy rico que se viene desarrollando desde el principio y que es algo que a pesar de todos los cambios que hubo con la tecnología y todo, se sigue manteniendo de alguna forma u otra. Y creo mucho en el poder que tienen las palabras y cómo afectan y moldean nuestras vidas, tanto al leerlas como al decirlas, al escucharlas. Entonces, creo que es algo que tenemos que estar practicando y teniendo en cuenta siempre. Como que no es que, ay, bueno, no, ya leí todo lo que hay para leer, ya escuché todo lo que hay. No sé, como que es algo que está presente, que está en todos lados, en diferentes formatos, pero que todo el tiempo está comunicando algo o conectando. Y bueno, como te decía, tiene mucho poder, y tanto para bien como para mal. Entonces, desde chica me afectó mucho eso, de escuchar las palabras, de poder leerlas y de ver cómo hacerlas mías también, cómo poder expresar lo que yo sentía, lo que yo pensaba, por medio de la escritura también, o de hablar también con todo lo previo. Claro, tal cual, tal cual. Recién vos decías, sos bastante consciente del impacto que pueden tener las palabras de uno
sobre otros. ¿Ves también ese impacto en vos misma, o sea, con lo que vos escribís? Sí, sí, muchísimo. Y de muchas formas, o sea, lo veo con los diálogos internos que tengo, con las cosas negativas que me digo, con las cosas positivas que me han dicho, y cómo eso va moldeando también lo que uno escribe. Es impresionante, es como lo que uno rescata también de lo que lee, cómo uno lo interpreta, qué filtro le pones, es muy, muy fuerte. Tal cual, tal cual, tal cual. Eso. Volvamos un poquito el tiempo atrás, ¿no? Hablábamos al principio acerca de tus inicios en la escritura, las primeras cosas que escribiste. Y viste que llega un momento en el que uno ya empieza a ser consciente de, bueno, esto no lo hago simplemente porque es una tarea para la escuela, sino porque me gustaría que alguien lo lea. Creo que esto se puede aprovechar, que está bueno. Pero a uno le da un poquito de cosa, porque cuando uno se pone a escribir algo es como un hijito literario, digamos, ¿no? Y ahora tiene que presentarlo al mundo, ¿no? ¿Te fue fácil o difícil compartir esas primeras cosas que ibas escribiendo con, no sé, amigos, familiares? Creo que lo primero, o sea, no era de compartirlo tanto en mi casa, por ahí las que lo leían eran las maestras nomás, que veo que me ayudaron mucho, o sea, me dieron mucho ánimo, ahora que veo las notitas que me dejaban o cómo respondían. Y me acuerdo cuando estaba en sexto grado, en mi casa leíamos mucho la revista Selecciones y había leído un artículo que me impactó muchísimo, que era sobre el consumo el uso de drogas. Y yo compré cartulina y hice para cada uno de mis compañeritos un librito donde explicaba los efectos y las características de cada droga. Y me acuerdo que fue como una forma de escribir que en realidad yo estaba copiando algo de un diccionario nomás, pero que creo que fue una de las primeras veces que hice algo con la escritura con propósito, como que yo quería que eso le llegara a cada uno de mis compañeros. Y yo no sabía si ellos tenían ese acceso a esa revista, por ejemplo, o esa información. Y fue algo bien técnico, pero sí fue algo que hice con propósito. Y creo que eso también es importante resaltarlo, porque está lo que uno escribe para desahogarse, para jugar con las letras, con las palabras y ver qué puede hacer de forma creativa. Claro. Y está también lo que uno comparte con la idea de llegar a la otra persona, de generar algo. Y ahí hay una gama amplísima, pero creo que sí tiene que haber un propósito. Esa fue tu primera publicación, podríamos decir. Sí, o sea, a mano nomás y con cartulina recortada así nomás, pero sí, me acuerdo de eso. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Claro, a veces uno tiene todo un estereotipo formado de cómo es el escritor, ¿no? Hay gente que se imagina al escritor ahí encerrado en su casa todo el día, escribiendo, escribiendo, escribiendo. La realidad es que dista bastante, ¿no?, de esa imagen. Pero desde tu experiencia, ¿cómo funciona la cabeza de un escritor? ¿Cómo es el día a día? ¿O vas por la calle y todo el tiempo estás pensando en esto, lo tengo que escribir? ¿Cómo es? Sí. O sea, no sé la cabeza del escritor en sí, pero como que sí veo lo que me pasa al escribir. Eso, que no es que uno está todo el tiempo con un lápiz y papel, o no es que todo el tiempo está anotándose en el celular algo. Pero creo que sí las ideas están todo el tiempo, como estamos interactuando con otras personas, con el ambiente, hay cosas que llaman la atención o que te hacen reflexionar o que, no sé. Yo a veces sí me mando un mensajito como a mí misma para anotar, para que no se me pierda la idea. Y no sé, si veo un tacho de basura torcido, bueno, no me quiero olvidar de este tacho que vi porque me hizo pensar en esto y quiero escribir sobre esto. Pero puede ser cosas mucho más profundas también y todo, pero creo que uno no para, es como que todo el tiempo está notando cosas y viendo cómo las puede convertir en algo después. Sí creo que es algo a lo que hay que dedicar tiempo y que hay momentos en el que por más que uno dice, bueno, no es que voy a ser creativo de 2 a 3 de la tarde, pero sí puede como disciplinarse en la práctica para que se vuelva más un hábito y que haya ciertas herramientas que te sea más fácil usar por el hecho por la práctica. Tal cual. O sea, ¿escribís en papel todavía? Sí. ¿Qué tipo de cosas? O sea, bueno, tengo varios cuadernos, siempre me gusta comprar cuadernos y escribir ahí, especialmente cuando salgo a algún lado.
En casa por ahí escribo más en la compu, pero tengo igual cuadernos y a veces tengo que estar sentada en la cama y me pongo a escribir en papel. Y sé escribir muchas cartas, que nunca mando, pero sí, ¿Mira? cartas. Está bien, lo haces como para desahogarte. Sí, es algo como terapéutico para mí. Recién, Caro, vos decías que una de las fuentes de inspiración que el escritor puede tener es esta de ir observando las cosas que van sucediendo a su alrededor. Eso implica tener todos los sentidos ahí bien atentos. Pero, ¿utilizás alguna otra fuente de inspiración? O sea, capaz de manera un poco más intencional, porque lo que pasa en el ambiente es a lo que uno está expuesto, pero después lo haces de manera más intencional. Sí, hace un tiempo comencé a abrir como páginas así, documentos de Word, donde voy anotando las cosas que saco a partir de lecturas. Voy leyendo algún libro y anoto la página, el concepto y abajo ya dejo un espacio o comienzo a escribir algo, como algo que me dispara lo que otro autor publicó. Claro. También suelo escuchar mucho las bandas sonoras de las películas, me encanta eso y bueno, ahí mientras voy escuchando voy escribiendo. Recuerdo también que en un momento había como coleccionado recortes de revistas o imágenes que me daban como ganas de escribir algo. Entonces las veía y me imaginaba alguna historia, no sé, y entonces escribía eso. Pero más que nada sobre libros. Lo que siento que aprendo de otra persona o que eso, como un disparador. Da igual, te nutrís de la lectura y eso también después se vuelca en la escritura. Sí, digamos. pero creo que en todo, como te decía, que es como de todo pueden salir ideas y a veces estoy leyendo una noticia y también hay algo que dice un periodista y una frase que me llama la atención. Me gusta mucho escuchar diálogos en la calle, entonces si hay un nenito que pasa caminando y dice algo y ya me impacta y bueno, a partir de eso... ¿Y vos solés anotar cosas así, de estas que a veces aparecen, ¿no? en el ambiente, como lo que vos decís, una charla de un niño capaz con un adulto que te llama la atención? ¿Solés anotar cosas aún sin saber si las vas a publicar o no? Sí. ¿Vale la pena hacerlo? Creo que sí, porque es parte de lo que mantiene activo al cerebro, como de... Claro. Bueno, capaz que no lo escribo, pero no lo pasé por alto, como que estuvo ahí, lo quiero dejar registrado, porque me ha pasado muchas veces también que a veces que me despierto a la noche y digo, ay, esto, como... Y no lo escribo, y después me olvido y digo, y anoche había tenido una idea recopada de algo y ya lo perdí. Entonces sí creo que está bueno anotarlo. Porque en la vida misma nos pasa, ¿no? Que hay cosas que a veces conocemos una persona y solo hola y chau, y después pasan unos años y se hace tu mejor amigo, no sé, como que no es tan lineal todo, como, no sé, creo que vale la pena que no se pierdan las cosas. Si nos impactaron o por alguna razón te llamó la atención, déjalo registrado, ¿no? Después de último no lo usás, pero... Sí. Te preguntaba porque, por el hecho de que me imagino que hay muchas personas que quizás te estén escuchando esta entrevista y digan, la verdad que a veces me vienen a la mente ideas que digo, esto estaría bueno escribirlo, pero yo no soy escritor, nunca escribí nada. Por eso había otra pregunta que te quería hacer, Caro, que es, ¿qué usos le podemos dar a la escritura? O sea, si le tuvieras que dar un consejo a esa persona que tiene ganas de escribir, que tiene ideas y dice esto estaría buenísimo que quede registrado, que quede impreso, o por lo menos que quede escrito a mano en algún lado, pero no sé, no se anima porque recién está empezando, ¿qué diferentes usos le puede terminar dando a la escritura? Bueno, creo que hay muchísimos que podemos ir descubriendo y que podemos ir practicando. A mí me ayudó mucho cuando hablaba con mi terapeuta, ella siempre tuvo en cuenta el hecho de que a mí me gustaba escribir. Entonces, hacía alusiones a esa actividad, a veces me proponía ejercicios en los que yo tenía que escribir algo, me recomendaba libros y también con sus palabras fue ayudándome muchísimo. Entonces, creo que de diferentes formas estuvo presente la escritura en la interacción con ella. Y creo que
eso, de probar el ejercicio. Me acuerdo que una vez yo tenía que responder como una encuesta, en otros tenía que escribir sobre algún momento de mi vida, esto de escribir una carta. Y no sé, a veces pasa que la interacción que tuvimos con una hoja en blanco es la de un examen que no estudié nada o una tarea que te dan, bueno, escriban, yo qué sé qué escribir, como que... Pero si nos acostumbramos a la idea y a la noción, al hecho de que todos tenemos algo para contar, creo que también depende de que nos animemos más a hacer valioso eso, como que saber que capaz que no todo el mundo lo va a leer, pero yo puedo dejarlo por escrito, porque también el hecho de sacarlo ayuda muchísimo más de lo que nos imaginamos. Entonces diría que comiencen por copiar cosas que les llaman la atención. No sé, frases en las revistas. Me acuerdo que, bueno, cito selecciones porque era una que leíamos mucho, que había toda una sección que era citas citables. Y desde ahí de chiquita me acostumbré a coleccionar frases. Mi bisabuela también tenía un cuadernito que anotaba frases, refranes, no sé, chistes y bueno, hacer como registro de las cosas que pasan en el día. No tiene que estar perfectamente redactado, a veces va a estar con falta de ortografía, pero eso se va construyendo después con la lectura también. Pero decir algo, hoy me pasó esto, bueno, lo voy a escribir así como me sale, porque ningún día es como que siempre vale la pena que haya pasado. Por más malo que haya sido, podemos, aunque sea, escribir de eso malo que pasó. Y sí recomendaría la lectura, como que no... Es como que va a ser la fuente de donde puedan salir las cosas, porque uno se va familiarizando con formas de... con estilos, con estructuras, y bueno, puede ir copiando también eso. Formas de decir las cosas, sí, de expresar lo que uno piensa con palabras. ¿Sentís, Caro, que de alguna manera la escritura te permite entenderte mejor a vos misma? Sí, muchísimo. Porque a veces hay cosas que hasta que no las digo o no las escribo, no las creo o no las puedo analizar bien o darles la dimensión que tienen o notar el poder que están teniendo, para bien o para mal en mi vida. Como que me ayuda muchísimo a ordenar ideas y a reafirmar también. Depende de lo que uno quiere escribir, ¿no? Porque por eso vuelvo a esto del propósito. Si yo quiero enfocarme en algo negativo y darme manija con eso, bueno, puedo hacerlo pero sí me ha ayudado mucho el proponérmelo como un ejercicio así de reflexión, de análisis y tratar de no criticarlo tanto, aunque sí después vuelvo como a editarlo, corregirlo y todo, pero de valorarlo como eso que salió en ese momento. Y es muy valioso. Y es como algo que no sé, me ha ayudado mucho a confiar también, ¿no? En esto de que tenemos algo para compartir, de que somos valiosos como seres humanos únicos y no hay cosas así repetidas. Tal cual. Recién recomendabas la lectura, ¿no? Que eso no puede faltar. Y hablábamos de cómo, bueno, la escritura, pero también la lectura nos ayudan a entendernos a nosotros mismos. Pero yendo más al plano de la lectura, leer, ¿vos crees que ayuda a mejorar la relación con otras personas? Ya no con uno mismo, con entenderse uno mismo, sino comprender al otro, no sé. Sí, creo que sí, muchísimo, porque es como el momento en el que uno está leyendo, es como si estuviera escuchando a otra persona. Y uno se dispone a no hablar, a dedicar tiempo a ver qué tiene el otro para decir. Y a hacerlo con respeto y con la curiosidad también de que, a ver qué va a decir. Como aceptando que yo no sé todo y que hay mucho que puedo aprender del otro. No sé, a mí me cuesta mucho a la hora de hablar no interrumpir. O sentarme y escuchar realmente. Me sale enseguida ponerme a dar consejos, no sé, es algo que me cuesta mucho. Pero creo que sin la lectura sería muchísimo peor, como que ahí tengo 200 páginas obligadas, bueno, o una página si leo por día, pero es un ratito en el que me callo y estoy solamente escuchando lo que el otro dijo. Y porque creo que no puedes interrumpirlo al autor mientras... Claro, no. O sea, sí puedo dejar el libro de lado, pero es como que me dispongo a escucharlo, a ver
a ver quién es. Leer es escuchar para vos también. Sí. Está bueno. Me gusta porque necesitamos más de eso en nuestra sociedad. Hoy en día estamos acostumbrados por naturaleza casi a hablar más de lo que escuchamos. Y eso trae varios problemas. Uno lo ve, lo ve en el día a día, lo ve en la calle, digamos, ¿no? Pero bueno, capaz que la lectura nos puede ayudar a solucionar un poquito ese problema. Curiosamente, cada vez se lee menos. Así que como que hay una especie de relación ahí, ¿no? Pero creo que es muy importante practicarlo porque tengo que tener como más, si uno se propone escribir, ¿no? Cuanto más información haya en cierto sentido, mejor va a ser, pero creo que no se tiene que perder la idea de que vamos a tener que ir poniendo filtros también. Claro. Pero es mucho más difícil poner filtros sobre la nada. Es más fácil cuando ya tenés como más visto y podés decir, no, esto me hace bien, esto no le... Porque hay un montón no sé, de géneros que nos producen ciertas cosas, como también ir desarrollando un criterio a la hora de leer. Porque el hecho de que yo me disponga a escuchar a un autor no tiene necesariamente que decir que voy a hacerle caso o que voy a estar de acuerdo. Pero sí me da más fundamento para después ver qué es lo que voy a querer leer más o buscar más. No sé si... Sí. Y si te animás a compartir, ¿no? ¿Qué tipo de filtros usás vos cuando vas a leer algo? La verdad es que me sorprendió ver después ya de muchos años cómo me habían impactado algunas lecturas. Como que en el momento no le había prestado atención o no fui consciente del impacto que estaba teniendo. Sí. Y ahora al pasar los años digo, uy, no, la verdad que ese libro en ese momento, o decir, fue espectacular, me movió el piso, fue como me marcó el camino, o decir, no, me hizo re mal leer esto. Como que no, me hubiera gustado no encontrármelo en ese momento, no sé. Claro. Y por eso creo que creo que hay personas que les pasa, ¿no? Que empiezan una película y hasta que no termine, no la dejan. O con un libro también, decir, no, lo empecé, lo voy a terminar. Me pasa. Sí, y no sé, yo antes como que pensaba, o sea, lo hacía así, pero creo que hay un momento en el que uno tiene que también conocer las emociones que están surgiendo al leer y ver hasta dónde las quiero cuidar. Tanto con lo bueno como con lo malo. Y hay que cuidar esa exposición también, porque es un minuto que estamos empleando que no lo vamos a tener más y que nos va a marcar de alguna forma u otra. Y no solo nos marca a nosotros, sino que puede también determinar nuestra interacción con otras personas o las decisiones que tomemos. Recuerdo que cuando nos mudamos a Estados Unidos con mi familia, yo no sabía nada de inglés y como me gustaba leer, íbamos a la biblioteca y pasábamos mucho tiempo ahí y fue una de las formas en las que aprendí el idioma, como leyendo mucho, aunque no entendía todas las palabras, pero bueno, hilando y no sé, suponiendo como que me ayudó mucho. Pero leí muchos libros, muchos libros y que no está, no sé, ahora digo, no estaba tan bueno esto. O de chica también, ¿no? Como a veces hay que tener cuidado en las edades según el proceso, la madurez y todo para ver qué puede ser mejor. Hay cosas que capaz uno todavía no está tan listo para procesar y tienen un impacto muy grande. Especialmente si uno es sensible, como es mi caso. Tal cual. No sé si respondo más o menos. Yo te digo, estaba pensando un poco en mi experiencia mientras vos ibas hablando, porque también he aprendido con el paso del tiempo a evaluar el efecto de lo que leí sobre mi persona y darme cuenta de que necesito poner ciertos filtros, como vos decías recién. A mí me pasó con las novelas policiales. Me encantaban Sherlock Holmes allá arriba. Y me di cuenta que eso me generó una especie de gusto por lo sombrío, por lo, no sé, lo sangriento capaz también, porque se relatan muchos crímenes con muchos detalles, que a veces no está bueno. Lo pienso para hacer una comparación, es como
aquel padre que, no sé, que en sus redes sociales pone una bandera de Ucrania para expresar que está en contra de la guerra y todo lo demás, y le compra soldaditos de juguete a sus hijos. Es como una contradicción, un arma de juguete. Y yo pensaba y decía, en otros lugares del mundo un arma no es un juguete o no se lo percibe de esa manera, ¿no? Pero bueno, lo mismo puede pasar con la lectura. Pero bueno, me hiciste pensar en eso, Caro, cuando mencionabas alguno de esos filtros que uno se va poniendo. Lo que sí me gustaría ahora ir un poco más a conocer cómo fueron tus primeras experiencias en la parte de la escritura. Tus primeros trabajos, ¿cómo fue para vos? ¿Podés contarnos un poquito también en qué consistían? Bueno, me acuerdo que en un verano Sí. yo había decidido cambiar de carrera y estaba pasando por una crisis muy grande. Y la lectura siempre me había acompañado, no había dejado de leer mientras estaba estudiando esta otra carrera, pero sí, me acuerdo que ese verano dediqué mucho más tiempo a leer y empecé así a compartir en Facebook, me acuerdo, que compartí una reflexión. Visitaba mucho unos abuelitos que quiero mucho y una vez escribí sobre el abuelito. Y después habíamos ido con unas amigas a un lugar en Córdoba, en las sierras, y también escribí algo sobre una experiencia que viví ahí. Y me sorprendió la respuesta, porque me acuerdo que lo preguntaste hace un rato y no terminé de contarte bien, pero como que cuando me preguntabas de las reacciones y eso que te comenté de mis maestras, pero recuerdo también de haber compartido más de grande así con amigos y eso, y como que se me reían. Y me había quedado eso, como de, ay, no, sí, soy muy cursi, esto no. Que quede para mí nomás porque no. Y como que me sorprendió la respuesta de la gente. Ahí fue como decir, ay, hay alguien que lo está leyendo, como que yo lo publicaba, pero era como, no pensé que iba a llegar así realmente. Y bueno, a partir de ahí empecé a compartir más seguido. Entonces, en un momento comencé a hacer algunos trabajos así a distancia para una editorial y después me acuerdo que, bueno, mi jefe me empezó a seguir en Facebook y yo no sabía que él leía lo que yo compartía. Pero una vez me llegó un email de un editor de una revista que me decía que le habían como recomendado mi nombre y querían comenzar con una columna que era para unir la colaboración de jóvenes de diferentes partes del mundo, más específicamente como de uno de cada continente. Entonces van como a hacer una columna que fuera rotando entre nosotros. Y bueno, ahí fue como que me di cuenta, estaban leyendo, mi jefe estaba leyendo, no sé, como la conclusión a la que llegué. Sí. Y ahí también me invitaron a compartir en otra revista también una columna. Esa era mensual. Y fue una experiencia muy linda, porque no me había imaginado realmente poder hacer eso, pero fue muy gratificante. Y bueno, después de eso, un verano fui a hacer una pasantía a esta misma editorial y ahí me propusieron escribir es como un libro con reflexiones para cada día. Entonces, son 365 reflexiones breves de una página y entonces la idea era poder compartir eso y que ya como más en formato libro. Y bueno, eso era muchísimo más desafiante, porque una cosa era una columna al mes y otra era todo un libro con, no sé, con la variedad que implicaba que haya algo para 365 días. Pero fue muy lindo, fue una experiencia muy linda y me ayudó mucho también a aprender un montón sobre todo el proceso que había detrás, o sea, toda la producción y todo lo que implica que lo que capaz escribí en el papel, después pasé a la compu y se lo mandé a alguien, todo lo que tiene que pasar para que llegue a ser impreso. ¿Y tenés algún proyecto así actual que quieras contarnos, algo en lo que estés metida ahora?
Ahora, justo hace unos días hablé con una amiga y colega que me contó que está el proyecto de escribir sobre temáticas que afectan más a los adolescentes, que nos afectan a todos en realidad, pero cómo acompañar a los adolescentes presentando esos temas de una forma que pueda ser accesible a ellos y que pueda ayudarlos. Y después estoy pensando escribir también, que tengo así como bosquejitos nomás, Sí, sí, sí. sobre una experiencia que tuve hace poco que me impactó muchísimo y tengo ganas de escribir sobre eso. Y no sé, pensé en un momento hacerlo más a modo de, bueno, para sanidad mía, pero después digo, no, quizá también a otra persona le puede servir, así que estoy pensando en escribir para compartirlo. Así que... ¿Te sentís cómoda escribiendo para adolescentes? ¿Te gusta escribir para otras franjas etarias también? Me cuesta. ¿Sí? Sí, me acuerdo que de niña me encantaba leer y que crecí leyendo así libros para niños, pero cuando pienso en escribir para niños me cuesta. Para adolescentes va a ser algo nuevo porque tampoco lo hice. Me gusta mucho trabajar con adolescentes, ya sea en clases o en otras actividades, pero nunca escribí para ellos, así como... sí, más para jóvenes, adultos. Y me pasa también que me cuesta escribir poco. Entonces también sé que eso hay que ajustarlo porque, bueno, hay otro tipo de interés, de concentración y todo, y hay que adaptarse a eso. Tal cual, tal cual. Sí. Caro, recién mencionabas que en uno de estos proyectos nuevos que tenés estás trabajando con una colega. A veces uno piensa en el escritor y piensa de vuelta, según el estereotipo que tenemos en la mente, en alguien muy solitario, muy apartado, pero se hace trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo en equipo? ¿Cómo fue la experiencia para vos? Bueno, acá en realidad tengo que confesar que es algo bastante negativo en mí porque me cuesta mucho el trabajo en equipo. Somos dos. Sí, pero veía especialmente con el tema de las fechas que me cuesta así como cumplir, decir, no, pero esto todo tiene un impacto, como que todo el proceso, no por decir, ay, si no entrego, ay, se arruina todo, pero sí ser consciente de que hay un montón de gente trabajando, de que hay un montón de etapas por las que pasa el contenido y que todos están poniendo de su parte, todos se capacitaron, se prepararon para cumplir con esa parte, y es hermoso en realidad saber que hay tanta gente detrás de algo. Porque sí, yo leía así muchas veces de biografías de escritores y todo, que son traductores también, no sé, yo tenía la manía, y hasta ahora, soy de mirar las fichas técnicas en los libros, como que siempre. Sí. Y bueno, como que ahí, creo que desde chica vi que había muchas personas involucradas, pero recién ahora estoy como que viviéndolo más. Y también aprender a escuchar los consejos, los retos, las sugerencias, que han sido hasta ahora espectaculares y me han ayudado muchísimo. He trabajado con gente muy buena, muy profesional y no sé, muy, muy cálida. Entonces, fueron experiencias muy positivas, a pesar de mis errores y todo, pero como que me han ayudado mucho. Entonces, hay crecimiento no solo en el trabajo en sí, sino también personal. Como que uno ve como individuo, eso también puede ayudar o impactar al otro. Caro, quería hacerte una pregunta que por ahí va más relacionada con ciertos límites o barreras que uno se coloca a veces como escritor, ¿no? ¿En algún momento sentiste que podías llegar a estancarte? O sea, cuando digo límites y barreras me refiero a, no sé, escribir siempre algo muy tradicional, digamos, no animarse a una escritura distinta, más disruptiva, o con la lectura quedarse siempre leyendo los mismos géneros, capaz. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Sentiste que por ahí había ciertas barreras y cómo las saltaste, cómo las esquivaste, digamos? Me pasa de sentirme estancada muchas veces, pero trato de escribir todos los días, aunque sea un poquito, aunque sea una frase. Y eso creo que es importante, como de tener
de ver que podemos, hay cosas que dan quizá para desarrollarlas muchísimo y otras que no, que se van a quedar en una frase. Pero ¿cómo hacer para que eso pueda ser poderoso igual y pueda llegar? Entonces, en ese ejercicio creo que está bueno que uno pruebe cosas nuevas y que vaya desafiándose a leer otros géneros y a probar imitar también. Pero yo suelo escribir mucho sobre lo mismo, eso lo reconozco, pero es una decisión también. O sea, lo que yo comparto por lo menos, ¿no? En casa, para mí, en la compu, escribo de todo un poco, pero no lo muestro porque decido mostrar algo en lo que creo. Entonces, yo creo que se ve bastante en los autores, que tengo así como de ejemplo, el estilo. Hay cosas que son bien características, aunque haya autores que juegan con varios géneros y todo, pero hay algo como que dice, ay, bueno, esto Ciertas se ve expresiones, siempre. formas de presentar la información. Exacto. Entonces, no sé si es que esté mal eso realmente, pero sí es verdad que está bueno no quedarse siempre en lo mismo. Y el año pasado, me acuerdo que hicimos un taller de escritura en la universidad en la que estudié y bueno, que lo estaba promocionando. Y fui a una biblioteca para buscar más información, porque no sé, como no tengo así como una formación así formal en escritura, siempre fue algo más como de hobby. Quería tener herramientas para compartir. Y encontré tantas cosas que dije, ay no, esto es como infinito la cantidad de opciones y de ideas que uno tiene para dar el puntapié inicial para escribir algo. Y aunque uno haya escrito un montón, puede empezar a probar otra cosa, otro estilo, otro contenido, otras realidades también, no sé. Me acuerdo que en un momento estábamos de vacaciones con mi familia y mi hermana me regaló un libro y ahí descubrí el periodismo narrativo. No tenía ni idea que existía y me fascinó. Y es como... y fue hace un par de años. Y bueno, me encantó y empecé a leer más sobre eso. Personalmente la ciencia ficción no me gusta mucho, entonces había ciertos libros que yo decía, no, eso ni lo voy a leer. Pero después al ver que había otras facetas también de la ciencia ficción con las que no me sentía tan incómoda, fue decir, bueno, voy a empezar a leer un poco más de esto. Esta parte sí me gusta. Y bueno, en todo eso tiene mucho que ver también las personas con las que nos relacionamos. Si son personas que te recomiendan libros, que leen cosas diferentes a las que vos lees también, porque eso te abre mucho también a otras opciones. Y creo que siempre es bueno rodearse de gente que tenga algo para recomendarte también. Tal cual, eso está bueno, porque no sé, uno se va incentivando, estimulando. Me acuerdo que, ya que mencionabas esto, se me vinieron a la mente de repente muchas personas que me han recomendado libros y que realmente sus sugerencias terminaron siendo espectaculares. Así que la verdad que vale la pena eso, ¿no? Rodearse de otros lectores también. Caro, quizá para poder de alguna forma juntar todo lo que fuimos diciendo a lo largo de esta charla que tuvimos, me gustaría saber qué pensás vos acerca de cómo nos cambia, cómo transforma a las personas que somos el leer y escribir, tomarse el tiempo para escribir también. Bueno, es una pregunta que me llega muy profundamente, digamos, porque creo que lo que más ha impactado mi vida justamente ha sido el leer un libro en particular, que a mí me cambió y que fue algo que realmente fue un antes y un después y sigue siéndolo hasta ahora. O sea, es como algo que cada vez que lo leo me genera un montón de cosas positivas y de crecimiento, no sé, y es la Biblia. Es como que desde chica, con mi familia, pero después de forma personal y hasta ahora poder leerla, como que creo que ha moldeado muchísimo mi pensamiento y
mi forma de ver la vida, de verme a mí, de superar cosas, de superar dificultades, de enfrentar las dificultades, los momentos difíciles. Y creo que es lo que me motiva desde cero, desde el primer momento, cada día a escribir, a seguir leyendo más y a escribir. Porque como que es algo que me muestra la amplitud del mundo, de la capacidad del ser humano y de lo inagotable de algunas cosas. Que creo que a veces al estar rodeados de ciertas realidades o ciertas costumbres, ciertas modas, nos quedamos en eso, y siento que en la Biblia encuentro mucho más, como que algo que me eleva y que me ayuda muchísimo. Y bueno, he visto ese impacto en mí de forma personal, y lo he visto en miles de personas. Entonces creo mucho en el poder. Sí, como te decía al principio, de las palabras lo veo en cualquier libro, pero creo que este libro en particular tiene algo especial. Y creo creo en este libro como la palabra de Dios. Entonces, a partir de eso, no sé, ha ido cambiando todo para mí, siempre para bien. Entonces, siempre lo recomiendo, y de ahí surgen tantas cosas como que no... Y lo ha pasado con muchos autores a lo largo de la historia, son que se inspiran en eso. Tal cual. Estaba pensando que estamos hablando del libro más vendido de la historia, ¿no? Quizás no el más leído, lamentablemente, pero qué interesante que nos compartas esta experiencia tuya personal, porque también la Biblia existe hace tanto tiempo que es un testimonio de lo que vos decías al principio, Caro. Esto de que a pesar de que la tecnología ha aumentado y que hoy tenemos pantallas por todos lados, bueno, las palabras escritas siguen estando ahí, ¿no? Y bueno, está bueno pensar, para aquel que todavía no se animó, en la posibilidad de empezar a leer más, si todavía no lo hace, y también de poner por escrito esas cosas que van surgiendo, ¿no? Así que bueno, gracias por habernos acompañado. ¿Lo pasaste bien? Sí, muy. Estaba un poco nerviosa, pero fue muy lindo compartir este momento. Y puedo decir algo más, sí, sí. Uno de mis editores me dijo algo que me impactó muchísimo. Y me dijo: Caro, confía en tus lectores. Y eso fue algo que me impactó, como te decía, porque al escribir tenemos que recordar, tenemos siempre que tener en mente al otro. Y confiar en que esa persona, en el momento que lo lea, puede verse impactado por la lectura. Por eso también es importante cuidar lo que vamos a decir, como que hay cierta responsabilidad en eso. Y así como otras personas han querido entablar un diálogo con nosotros a lo largo de la historia, gente que quizás ya no está, pero que nosotros nos llega lo que han dicho, y lo hemos podido usar y nos ha hecho bien, también tenemos que confiar en que eso también va a pasar con los demás. Entonces es algo muy lindo, como estar unidos por medio de la lectura y la escritura, y como algo que se va transmitiendo y que no tiene que quedar estancado. Así que bueno. Buenísimo. Muchas gracias, Caro, de vuelta por habernos acompañado en este espacio de Charlemos.